Solemos aludir a la metáfora ponerse las gafas violetas como referencia al análisis con perspectiva feminista de un hecho, es decir, analizarlo teniendo en cuenta todas aquellas violencias contra las mujeres y las niñas a las cuales se las somete específicamente por el hecho de serlo, abarcando desde la violencia simbólica y menos detectable hasta la violencia física y más visible. Los conflictos armados son, en cuanto a derechos humanos en general, aberrantes, pero no escapan a la barbarie particular que se lleva a cabo contra la mujer. Así lo afirma Naciones Unidas al expresar su preocupación y reconocer que los conflictos armados afectan de forma diferenciada a las mujeres y hombres, siendo estas primeras las más perjudicadas. En un contexto internacional complejo, como en el actual, en el que ya en 2023 el número de conflictos ascendía a 59 y los estados involucrados a 92, es vital ponernos las gafas y dirigir una mirada violeta a lo que acontece en el mundo. No solo ateniéndonos a que la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas en este contexto aumenta la vulnerabilidad y es utilizada como arma de guerra, sino también y precisamente el papel activo y la presencia en los espacios de negociación, procesos de paz y reparación, que se deben tener por ser las más dañadas y revictimizadas. Nosotras, desde Federación Mujeres Jóvenes, estamos trabajando y ahora mismo dentro del proyecto Resistencia Feminista en visibilizar y sensibilizar en torno a las distintas formas de violencia contra las mujeres, con el objetivo de sacar a la luz la complejidad de esta grave problemática. Bienvenidas a todas a Poco Nos Quejamos, un espacio de Federación Mujeres Jóvenes. Mi nombre es Laura Selena, formo parte de la Junta Directiva de Federación Mujeres Jóvenes, soy asesora jurídica especializada en derechos humanos, análisis internacional y geopolítica, pero sobre todo feminista, porque, oh sorpresa, todavía debemos recordar que las mujeres somos personas con derechos y voz, ¿verdad? Nos toca repetir lo básico, como si fuera un mantra, en pleno siglo XXI. Pero aquí estamos, hablando de feminismo, porque resulta que en los conflictos bélicos también somos protagonistas, aunque precisamente no nos gusta. La violencia sexual como arma de guerra se invisibiliza en las mesas de negociación de paz. Las primeras en perder derechos y últimas en recuperarlos cuando todo termina. Desde Federación estamos muy contentas de compartir este espacio con vosotras y seguro que va a ser un espacio muy enriquecedor. Hoy abordaremos todos estos temas, además de analizar el papel de la juventud, entre otras cuestiones. Estamos hoy aquí en este podcast y estoy encantada de presentarles a las compañeras que tenemos hoy en esta mesa. Por un lado, les presento a Beatriz Sagrado, activista feminista y experta en violencia contra las mujeres, emergencias humanitarias e investigadora especializada en violencia, trata y explotación sexual. A mi derecha tenemos a Adilia, encantada de que estés aquí, Adilia de las Mercedes. Es jurista feminista e investigadora del feminicidio y la violencia sexual en escenarios de conflicto y docente universitaria. Bienvenidas a las dos, encantadas de tenerlas nuevamente. Y quería iniciar este podcast con una pregunta inicial. ¿Por qué es esencial adoptar una perspectiva de género al hablar de los conflictos bélicos y la resolución de conflictos? Quien quiera. Beatriz. Yo misma. ¿Por qué es necesario? Creo que el enfoque feminista lo tenemos que tener en nuestra vida, desde la cotidianidad de absolutamente todas las formas en que nos relacionamos con el resto. Y si hablamos de conflictos armados, de situaciones de violencia extrema, como son los conflictos armados, las guerras, los genocidios, ¿quién pasa desapercibido? Generalmente son las mujeres y las niñas. Y esa mirada feminista es la que nos hace justamente leer entre líneas, primero, qué es lo que está sucediendo y segundo, visibilizar la situación de las mujeres y de las niñas, ¿no? Fundamental. Bueno, yo suscribo plenamente lo que ha dicho Beatriz y además quisiera agregar que tenemos obligaciones. Esto no es optativo, es además de que sabemos que se invisibilizaría una gran parte de las violencias, pero no solo de las violencias, sino también de los aportes a la paz y a la construcción de la paz que hacen las mujeres y las niñas, de hecho. Tenemos obligaciones, los estados tienen obligaciones nacionales e internacionales. La primera, evidentemente, es la de protección de sus habitantes y luego hacia afuera tiene múltiples obligaciones internacionales que le comprometen con la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, la perspectiva de género no es optativa, es obligatoria.
Además de eso, nos permite visibilizar violencias que muy pocas veces se tienen en cuenta. Pienso, por ejemplo, ahora, me imagino que profundizaremos en ello, sobre las violencias reproductivas. Durante mucho tiempo hemos hablado muchísimo sobre la violencia sexual en los conflictos armados y tenemos resoluciones de Naciones Unidas, tenemos grandes documentos, tenemos muchos estudios y a pesar de eso no la hemos podido evitar. En esto la comunidad internacional no ha tenido una carrera de éxitos, ha tenido una carrera de fracasos, pero tenemos muchos instrumentos. Sin embargo, hay otras violencias aparejadas a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos y más bien a estos últimos, pero que están vinculadas y no se pueden separar y siguen siendo las grandes invisibles. Muy interesante lo que están diciendo y muy necesaria esa perspectiva de género. A raíz de esto quería preguntarles, bueno, Naciones Unidas ha implementado diversas resoluciones, en concreto la de Mujeres, Paz y Seguridad, pero también la de Juventud, Paz y Seguridad, que ambas creemos que debe de ir interrelacionadas, ¿no? A raíz de esto quería preguntarles, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan la aplicación de estas dos resoluciones en los casos reales? Pues, a ver, es un instrumento jurídico imprescindible. Y yo creo que hace una apuesta muy grande. Ahora, lamentablemente, no se tiene en cuenta desde las propias organizaciones civiles de mujeres feministas, en la cual la incorporación de ellas, porque, y volvemos al enfoque feminista, si no se hace un análisis desde ese enfoque, hay cosas que pasan desapercibidas. Y Adilia creo que ya lo ha mencionado. Entonces, es fundamental. Pero se necesita, España tiene un compromiso con Mujeres, Paz y Seguridad, con la resolución 1325, pero creo que todavía nos queda mucho camino por seguir. Es decir, hay un plan. En estos momentos hay una red de mujeres voluntarias, pero no está la sociedad civil presente, mujeres de la sociedad civil. Y sí que hay un camino a seguir, como por ejemplo, tanto en jóvenes o no jóvenes, pero inclusive en la policía de mujeres, estar en estos espacios, pero desarmadas. Eso es muy importante para poder realmente trabajar con ellas. No me voy a extender, pero sí que necesitamos, y me imagino que saldrá durante la conversación, en los espacios donde muchas veces las mujeres están retenidas o bueno, porque están buscando un estatus de refugiadas o de asilo, y allí se siguen perpetrando violencia hacia ellas. Bueno, como decíamos antes, las resoluciones de Naciones Unidas son indispensables porque son resoluciones que no son solamente una recomendación para los estados, tienen un grado de exigibilidad y esa exigibilidad marca también el camino de unos estándares internacionales de derechos humanos en materia de violencias contra las mujeres en los distintos escenarios, no solamente en los escenarios de conflicto. Si bien es cierto que en la conflictividad armada tenemos situaciones muy específicas que las estamos viendo ahora con todas las guerras que hay en curso, oficialmente más de 35, y con el genocidio de Palestina, que lo estamos viendo además en directo, y que son imágenes aberrantes que día con día nos hablan de esa violencia contra las mujeres. El papel de las resoluciones es fundamental porque al tener este sentido de obligatoriedad para los estados, también hacen que los estados tengan que reconocer la protección de la vida de las mujeres, concretamente, pero de la población en general, sometida a asedio, sometida a ocupación, etcétera, mucho más allá de sus fronteras. En definitiva, son resoluciones muy importantes y además también se correlacionan, se corresponden con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es una agenda muy amplia que ahora se complementa, por ejemplo, con la Agenda de la Política Exterior Feminista, que son complementarias, pero la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es en muchos países, incluso en democracias liberales, donde las ideas de la defensa de la perspectiva de género, por ejemplo, ya se creía consolidada, estamos viendo grandes retrocesos, aún así, esta agenda permanece y creo que por eso es que tenemos que tener una apuesta muy decidida con el apoyo no solamente de estas agendas, sino con el cumplimiento de esas resoluciones.
varios países, ahora que has nombrado la agenda de política exterior feminista, varios países han implementado esta cuestión. En España también tenemos esta política exterior feminista. Hace unos años empezó a implementarse con mucho más ahínco. ¿Cómo ha implementado España estas resoluciones de Naciones Unidas? ¿Cuál es, en ejemplos concretos, la visibilidad de la implementación de esta agenda? Pues hay un apartado que además fue a iniciativa de España, de una resolución posterior a la 1325, porque fueron creo que como 10 o 15 resoluciones posteriores a la 1325, no recuerdo el nombre, la verdad, pero fue impulsada por España, en la cual justamente se habla de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de esa necesidad de contar con las mujeres. Creo que es la 2242, es que no recuerdo el número, pero bueno, es fácil de ubicarla. Y yo creo que ahí es donde realmente tenemos que trabajar, porque no tanto en el conflicto en sí, sino inclusive de forma preventiva. Es decir, cuando hay conflictos que no llegan a un grado extremo, la función de las mujeres, tanto insisto, de la organización civil, de las organizaciones feministas, como de otros estamentos políticos, etcétera, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las propias fuerzas militares. Pero claro, nos encontramos también con el problema de las mujeres que están en servicio militar, que también son violentadas. Entonces, tenemos mucho que trabajar. La agenda está fenomenal, hacemos aportes para que realmente se pueda cumplir los planes de los diferentes países, pero creo que todavía nos queda mucho. Yo quería hacer brevísimamente un recuerdo que hay un protocolo que fue a iniciativa del Reino Unido, en el año 2014 o 2015. Claro, no es obligatorio de cumplir, pero sí que muestra todas unas etapas para realmente la reparación de las víctimas fundamental y cómo judicializar a los perpetradores de la violencia, ¿no? Entonces yo creo que ese protocolo es importante y además ahí hubo mucha gente que realmente se involucró en ello, ¿no? Por no extenderme más. Bueno, volviendo un poco a la agenda que un poco más novedosa que tenemos sobre política exterior feminista. Bueno, es una agenda también muy ambiciosa por parte de determinados países. No todos los países la tienen. De hecho, el país que la impulsó fue Suecia y es verdad que le han seguido otros países con mucho ahínco. Entre ellos, México fue uno de los primeros en adoptar una política exterior feminista. Está elevada al más alto nivel en países como Colombia y, por supuesto, también en el Estado español. Sin embargo, yo creo que más allá de las formalidades de todos estos instrumentos que son muy útiles en el plano nacional e internacional, yo creo que hay una diferencia que hay que hacer y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Una cosa es hablar de la paz, firmar la paz incluso, y otra es hacer la paz. Y hacer la paz tiene una etapa previa, que es en la que el papel de las mujeres de todas las edades es indispensable. Y tiene otra etapa en esto que llamamos además procesos de justicia transicional, donde es indispensable. No se puede pretender firmar la paz, hacer la paz sin el papel de las mujeres en los procesos de justicia transicional. Para quienes no estén muy familiarizadas con qué es la justicia transicional, de manera muy resumida, es básica y esencialmente ese tránsito, como ya la palabra indica, entre una situación de dictadura a la democracia, por ejemplo, o de conflicto armado a la paz. Estas son palabras muy grandes. Hablar de la paz es un espacio muy grande de acción y de pensamiento. Sin embargo, la justicia transicional, que a mí me gusta muchísimo cómo la define, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas, Pablo de Gryf, cuando dice es justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. Cuando hablamos de la justicia transicional hay tres grandes pilares que además los escuchamos muy a menudo en circunstancias muy distintas, que son la verdad, que se establece obviamente con un mecanismo previo que es hacer memoria.
la justicia propiamente, que es judicializar las acciones y las conductas, y todo lo que tiene que ver con la reparación, y ese conjunto de medidas es lo que nos permite hablar de situaciones de no repetición. Entonces, al analizar cada uno de estos pilares, cada uno de ellos tiene un papel fundamental en las mujeres, y las mujeres tienen un papel fundamental en consolidar cada uno de esos pilares de la justicia transicional. Sin embargo, como decía antes, hablar ahora mismo, cuando nada de esto se está cumpliendo, en el genocidio que ahora es el que más visible tenemos en el Estado español, que es el genocidio de Palestina, pero tenemos la situación en Sudán, tenemos Mali, tenemos otros muchísimos países, y países donde la conflictividad armada oficial cesó, pero el silencio de las armas no es completo, el silencio de la violencia sexual no ha llegado todavía. Y creo que hablar de estas cuestiones ahora mismo es necesario, y sin embargo la construcción de la paz, por ejemplo, exige que los países se comprometan con el cumplimiento de la paz, y eso en el Estado español a día de hoy pasa por un embargo de armas. El Estado español no puede estar vendiendo armas a estados que vulneran los derechos humanos de toda la población, pero que además contribuyen a que se eleven las tasas de violencia sexual contra las mujeres, las tasas de aborto forzado, de embarazo forzado, de tortura contra las niñas, y todos esos crímenes que analizamos bajo la perspectiva de género de manera focalizada. Agradezco que hayas nombrado precisamente el genocidio del pueblo palestino. Es una de las cuestiones que queríamos abordar en este podcast, porque a diario conocemos la trayectoria de lo que ha sido esta ocupación ilegal primero, y ahora mismo el genocidio que estamos viendo constantemente en imágenes, en directo, y que es un genocidio sangrante para todas, ¿no? Porque hemos salido desde el activismo a las calles, hemos reivindicado que cese el fuego, que haya un proceso de paz, que nadie niega que jamás sea un grupo terrorista que ha hecho daño, pero no se puede utilizar esa figura como apertura para hacer las barbaridades que se están cometiendo, ¿no? Quería hablar de todo esto, además de la violencia sexual que se está cometiendo contra mujeres y niñas ahí, el uso de armas químicas. En concreto, quería especificar de qué manera está afectando a las mujeres y niñas de la población palestina en terreno. Tirando la mirada hacia atrás, desde que cuando comenzaron todos los problemas, vamos a llamarle problemas, para hablar en un lenguaje muy llano, con Palestina, ¿no? Es decir, siempre hubo la idea de aniquilar a la población. Si la población está aniquilada, no existe el problema, ¿no? Y se ocuparían todos los territorios. No tenemos que olvidarnos también que esa situación de conflicto, pero también de situación real de una determinada población, como es la población palestina, la violencia contra las mujeres es silenciada. Escasas ONGs, yo tuve la oportunidad de estar en Palestina y hablar con algunas activistas feministas, y es algo muy oculto por un tema religioso y por una cantidad de cuestiones que no vienen al caso plantearlas ahora. Y entonces está oculto, pero hay una violencia increíble, y además, y es algo que cuesta mucho decirlo porque no lo permiten, hay explotación sexual, inclusive en la propia Gaza. Y es algo que quisimos abrir esa puerta, ¿no? Correr esa cortina para que realmente se viera, y fue tremendo. Eso, ahora, en una situación tan extrema como estamos, que es un genocidio, evidentemente, es decir, se ha incrementado. Hay una ONG, Solidaridad, que ha sacado un informe que ha hecho en el 23, y justamente ve el incremento brutal de violencia sexual que lleva una cantidad de violencias que acompañan a ella, ¿no? Las violaciones, porque no hay espacios seguros para las mujeres ni las niñas. No hay un espacio inclusive sanitario, que no es solamente para atender la salud física, sino también la psicológica, o de propio refugio. Por no querer extenderme también, pero en algo que también ha dicho Adilia, es decir,
cómo tenemos que trabajar esa agenda. Y algo fundamental, en estos espacios que las mujeres saliendo de los conflictos armados que tienen que migrar forzosamente, no son desplazamientos forzados, llegan a determinados espacios, tanto de detención, mientras que les dan un estatus de refugiadas o de asiladas. Allí también hay violencia sexual, allí también hay explotación sexual para prostitución. Y es el deber de todas, digamos, los estamentos que están ahí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por más que de los estados, por más que tienen reglamentos ONU, OTAN, tolerancia cero hacia la explotación sexual, se sigue dando, porque da mucho dinero. Los campos de refugiados, es decir, las mujeres conviven y las niñas con el resto, tienen que tener espacios separados, instancias sanitarias separadas, bien iluminadas, que haya un patrullaje de mujeres fuera para poder realmente, porque ahí es donde van las redes y las mafias, y luego la propia población que está desplazada en ese momento hace un abuso sexual de las mujeres que están allí y de las niñas. Con respecto a estas cuestiones que están comentando, ¿qué mecanismos de protección existen y que podamos exigir como población para que se cumpla? ¿Qué podemos hacer desde el propio activismo y desde la sociedad civil para que los estados tomen partido y frenen esta masacre que se está realizando? Si quieres tú. No, vete tú. A ver, soy pesimista en el sentido de que la situación se conoce. Todos los días estamos oyendo hablar, hay, insisto, informes por parte de determinadas organizaciones humanitarias que están diciendo, hay propias muertes de organizaciones que llevan a su gente técnica a trabajar y también las están matando. Sí, se conoce, pero hay una gran hipocresía a nivel mundial. Entonces sí salimos a la calle, protestamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Es dar a conocer, bajar a terreno para dar a conocer pequeñas cosas, pero que son gravísimas, porque lo grande es llamativo, pero lo pequeño, insisto, es la situación sobre todo de mujeres y de niñas. Y mientras que no aterricemos eso y demos a conocer, no sé qué más podemos hacer. Exigir a los estados para los propios planes, eso, dar cuestiones muy básicas, pero es protección, la palabra protección. Y luego, si realmente se llega a judicializar y a llegar a que paguen los crímenes, porque son crímenes de guerra, ¿cuál es la reparación? Que no es solamente la económica, no, es una reparación porque quedan con realmente impactos en su salud mental brutales, que esos son per se. Por no hablar mucho más. Bueno, y un poco a nivel más, haciendo prospectiva quizás, ¿qué escenarios nos podemos encontrar frente a esta inacción, ¿no? que estamos viendo frente a los estados, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Rusia frente a Ucrania se ha visto una respuesta internacional bastante diferenciada con lo que ha sido en esta guerra. ¿Qué escenarios nos podemos encontrar frente a esta inacción a nivel geopolítico y estratégico por esas convivencias? Realmente no lo sé y me da mucho miedo porque, y tú lo acabas de decir, el tratamiento no es el mismo, sin quitarle, digamos, la gravedad que puede tener, ¿no? Si es la invasión rusa en Ucrania, pero en Ucrania ni se hablan de las mujeres y las niñas, insisto, porque esto es lo que nos ha convocado a esta mesa, ¿no? Y es hipocresía, vuelvo e insisto con el término. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, claro, si desaparece, no existe, ha desaparecido, ¿no? Entonces, realmente no sé, ojalá tuviéramos los mecanismos, pero creo que justamente la sociedad civil tiene que estar mucho más involucrada y dar a conocer las pequeñas cosas que son tremendas, pero para poder
ver la dimensión, que no es un problema solamente de que se están buscando determinadas células terroristas y nada más, no, va mucho más allá. Si nos quieres comentar algo sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que es una situación bastante compleja porque lo primero que hay que hacer, y por eso, aunque esta conversación es muy rica y por supuesto nos tenemos que sentir concernidas todas las personas en la comunidad internacional, sí creo que es interesante, por ejemplo, y lo primero, escuchar a las víctimas y escuchar a las sobrevivientes. En ese sentido, yo como jurista, evidentemente puedo brindar mi opinión como persona que ha trabajado 25 años en esta situación, pero creo que lo imprescindible es escuchar a las mujeres. Porque si hablamos, por ejemplo, de la ocupación palestina, de esta guerra de ocupación que nos importa tanto, es verdad que nos tenemos que sentir concernidas como sociedad civil viviendo en el Estado español. Pero en ese sentido, para mí, lo más importante es que las mujeres palestinas sean las que sean escuchadas, más todavía que nosotras, porque nuestro trabajo, además, como expertas, tiene, por supuesto, una necesidad y una legitimidad, pero la legitimidad reforzada es la de las víctimas, siempre. No quiere decir que otras mujeres no lo seamos. Yo misma soy sobreviviente de un conflicto armado interno y me siento con esa legitimidad para hablar también desde quienes lo han sufrido en primera persona. Pero, por supuesto, para hablar desde el conocimiento situado es importante, indispensable, esa escucha a las mujeres que están en terreno. ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué nos tienen que decir? Y nos llevan diciendo muchísimas cosas. En el caso de la guerra de ocupación contra Palestina, las mujeres palestinas llevan años, palestinas llevan años trabajando con las mujeres, por ejemplo, de la Jerusalem Link, y ellas mismas han estado trabajando en sus propios espacios de la paz, ¿no? Las mujeres en todos los lugares están trabajando en iniciativas de paz que yo creo que hay que escuchar. Volviendo a un tema que habíamos tocado ya sobre esta acción, ¿no? de qué podemos hacer. Yo creo que evidentemente y creo mucho además en el poder colectivo. Y el poder colectivo y crear poder colectivo es indispensable. En muchos lugares ha habido acciones, incluso en el propio Reino Unido, grupos de estibadores se han negado, por ejemplo, a cargar los barcos para transportar armas. Hay un boicot desde hace muchísimos años contra productos y contra empresas que están financiando esta guerra de ocupación. Hay muchas cosas que podemos hacer como sociedad, evidentemente. Como juristas, muchas estamos, por ejemplo, siguiendo de cerca y apoyando el proceso que se está llevando a cabo a iniciativa de Sudáfrica. Y sin embargo, yo, que comparto el pesimismo justamente de mi compañera de mesa, porque creo que estamos viendo frente a nuestros ojos el fracaso de la comunidad internacional y de muchas de las instituciones que durante mucho tiempo creíamos más efectivas, y estamos viendo que no tienen la respuesta rápida ni los mecanismos de respuesta rápida, pero tampoco están accionando con las sanciones con las que podrían accionar. Mi pregunta, y es una pregunta honesta como jurista, es qué resoluciones de Naciones Unidas, por ejemplo, ha acatado Israel más allá de la resolución que le dio creación a su Estado. Y creo que difícilmente ha acatado ninguna más. Entonces es momento de que los gobiernos empiecen, a través de sus representantes en los organismos internacionales, a pensar muy probablemente el camino que propone el presidente colombiano Gustavo Petro, que es probablemente es necesaria una fuerza de paz en este momento, de países que digan basta a esa guerra de ocupación, a esa guerra ilegal, donde todas las normas humanitarias han sido vulneradas sin ninguna excepción, donde se están generando incluso situaciones de nuevas creaciones y modelos de exterminio que pensábamos o que estaban profundamente en desuso o que ni siquiera conocíamos. Y creo que es momento realmente de pensar que la situación es grave y que Occidente no ha estado a la altura, y no lo está. Que los países más determinantes respecto de esta situación son países que están ahora mismo en las Américas. Y allí tenemos, por ejemplo, a Brasil,
tenemos a Colombia, tenemos a Chile. La representante, volviendo a la importancia enorme de la política exterior feminista, por ejemplo, de la incidencia que ha hecho Chile ante Naciones Unidas a través de su embajadora Paula Narváez, una mujer chilena con una valentía enorme que ha expuesto la posición del gobierno del presidente Boric, que ha sido fundamental en estas voces que se desmarcan por completo de esa guerra de ocupación. Esas mujeres son indispensables. Es decir, desde la carrera diplomática, otras voces son indispensables para la política exterior feminista. Hace poco, en medio de un estudio que estoy realizando sobre política exterior feminista justamente, estoy teniendo el privilegio de entrevistar a muchas mujeres respecto de justamente esta agenda, ¿no? ¿Qué propone la política exterior feminista? Y volver al papel de los espacios multilaterales. Y era muy interesante escuchar la apuesta feminista de tantas mujeres que hacen política exterior todos los días, que están en el servicio exterior todos los días. Y yo creo que esto es indispensable. Estas voces son absolutamente relevantes, porque mientras las mujeres están en el campo de batalla sufriendo las peores violencias sin ser combatientes, siendo población civil desarmada no combatiente, otras mujeres en esos puestos tienen que estar alzando la voz por aquellas cuyas voces están siendo silenciadas. Muy interesante lo que estabas comentando. También es verdad que en el conflicto que se ha visto en Afganistán y esa salida que fue un poquito caótica, por decir poquito, por no decir mucho, de Estados Unidos, sus Fuerzas Armadas y el resto de países occidentales que la acompañaban. ¿Cómo es actualmente esa situación de esas mujeres en Afganistán, ¿no? Porque también han visto una reducción de sus derechos casi no, completamente. Absolutos. Exacto. ¿Cómo es esa situación allí? Sé que muchas juristas están trabajando en terreno. ¿Cómo se les está prestando ayuda? Si el Estado español en concreto está realizando acciones en favor de traerlas como personas refugiadas, ¿no? Porque están siendo muchas perseguidas porque estaban trabajando a lo mejor contra los propios talibanes. ¿Cómo es esa situación actualmente? Pues sí que, digamos, España está dando una buena respuesta o está abriendo las puertas. Han llegado muchas mujeres afganas y efectivamente, inclusive dentro de la propia sociedad civil, ha tenido un acompañamiento importante. Correcto, me parece estupendo, pero creo que nos quedamos cortas, porque hay algunas mujeres que han podido tener la facilidad, ya sea porque eran juristas también y pertenecían a una red y han podido tener la posibilidad de salir, pero no nos olvidemos de que hay otra cantidad que no pueden. Y creo que no estamos haciendo el énfasis real y transmitir, y vuelvo a insistir, y en otros conflictos ha pasado lo mismo, bajemos a territorio, expliquemos realmente y con palabras muy sencillas qué es lo que está sucediendo, para que la sociedad en sí. Hay justamente una reserva de no consumir, tú lo comentabas, ¿no? De no consumir determinados alimentos, de determinadas marcas, porque sabemos quiénes están atrás, no voy a mencionar las marcas, pero sí sabemos. Pues la gran mayoría, porque pasas por esos lugares que son unas cafeterías, están llenas. Y sabemos que detrás está Israel, con capitales muy importantes. Y cuando una dice, mira, no vayas a tomar café aquí porque pasa esto, bueno, no será para tanto. Entonces, ahí es, digo, donde hay que bajar. Hay que trabajar con las personas expertas, por supuestísimo, pero hay que bajar a territorio, para que la gente entienda, e insisto, con palabras muy simples, para ver la situación en general y en particular la de las mujeres. Y Afganistán es eso. Deberíamos estar absolutamente todos los días gritando porque estas mujeres han dejado de existir, ya no tienen ni voz. Entonces, es de una gravedad y no lo estamos tratando como tal. Yo soy muy crítica, porque lo merece, deberíamos estar absolutamente... En las calles, sí. ¿Logramos algo? Aunque sea que la gente se entere.
Yo hoy voy a discrepar muy respetuosamente y muy cariñosamente con mi compañera de mesa porque me parece que el papel que está jugando el gobierno español es infame en este sentido. Y voy a explicar por qué. Yo creo que durante muchos años la situación que atraviesan las mujeres afganas, esto digo nosotras como sociedad, lo hemos visto también incluso con una especie de supremacismo racista. Se le han brindado soluciones desde Occidente a las mujeres afganas, y lo que subyace ahí en muchas ocasiones es la profunda islamofobia de Occidente sobre países con otras religiones que no son de tradición judeocristiana, ¿no? Y esto se nota. Respecto del papel concretamente de las personas refugiadas, allí hay una cuestión que es súper preocupante por parte del Estado español, y es el hecho de que el Estado español es el país que menos estatutos de asilo concede de toda la Unión Europea. Y también es el mismo Estado que, aunque es verdad, favorecido que algunas mujeres, fiscales, juezas, etcétera, hayan venido al Estado español. Es el mismo Estado que, por ejemplo, no solo apoyó la invasión de Afganistán, sino que después dejó, por ejemplo, a la deriva a los intérpretes y a los traductores afganos con sus familias, con las mujeres de estas familias y las niñas, que eran el último eslabón, seguramente el más desprotegido, porque sobre ellos había al menos un cierto foco internacional. Todas estas personas que trabajaron para las tropas y para las fuerzas del Estado español fueron dejadas a la deriva. Y hubo que hacer una acción internacional enorme, de la cual en alguna medida también participé y que mi compañero de despacho lideró jurídicamente. Además, son casos que conozco de primera mano. Más allá de esto, hay un artículo en la ley de asilo, el artículo 38 de la ley de asilo, que es el que permitiría a no solamente mujeres y niñas, sino a toda la población que esté en riesgo, poder solicitar asilo en las embajadas, en las representaciones diplomáticas en general, en consulados y en embajadas. Y lo que tenemos a día de hoy es que ese artículo se invoca, pero las resoluciones son denegatorias. Y cuando a veces son escuchadas esas peticiones de traslado de las personas para solicitar formalmente asilo en el Estado español, pasan años. Y un caso, y además este lo conozco de primera mano porque soy también su abogada, en el que lo podemos ver, no es un caso de mujeres, pero es un caso igualmente de una brutalidad y de una violencia estatal y de una violencia institucional enorme, es el caso de la masacre de Melilla. Tuvimos al ministro Marlaska diciendo una y otra vez en el Parlamento, no solamente en el Parlamento español, sino en el Parlamento europeo también, estas personas, que ojo, son la gran mayoría de personas refugiadas, estas personas no tienen, decía el ministro, por qué asaltar la valla. Lo que tienen que hacer es ir a las representaciones diplomáticas y solicitar asilo. Pues desde mi despacho lo hicimos y nos fuimos a Marruecos a ver por qué en 20 años que llevo yo acompañando solicitantes de asilo no había conocido ni un caso en el que esta posibilidad tan fantástica prosperase. Y mi compañero lleva 25, casi medio siglo, y no conocíamos un solo caso donde prosperase. Y hubo que esperar 2 años más un litigio estratégico, más que los medios se volcaran, puesto que era un superviviente de aquella masacre, para que finalmente se pudiera traer al refugiado sudanés Basir a la península y se le reconociera el derecho a solicitar asilo, no el derecho a que se le concediera el estatuto de asilo todavía, sino a solicitarlo. Esta es exactamente la misma situación. Y nos tenemos que preguntar entonces por qué esta directiva europea que se hizo valer en el caso de las personas ucranianas no se hace valer, por ejemplo, en el caso de las mujeres palestinas, en el caso de las mujeres sudanesas, en el caso de las mujeres afganas, teniendo en cuenta que muy seguramente las mujeres afganas que están en situación de extrema pobreza, en situación de explotación sexual, que están ahora mismo viviendo situaciones de discapacidad fruto también de la propia guerra.
no nos detenemos a pensar con ese enfoque del que tanto hablamos muchas veces, que es el enfoque interseccional, que es ir más allá de la situación únicamente del género y de ser mujeres, y valorar las distintas interseccionalidades que ponen más en peligro a una determinada mujer. Si esto es así, las mujeres que deberían estar llegando al Estado español deberían ser las mujeres más pobres, las mujeres en discapacidad o con discapacidades, etc. Pero sigue habiendo un determinado elitismo que es el que hace que, por ejemplo, se le concedan nacionalidades directamente a determinadas figuras y no se conceda siquiera la posibilidad de pedir asilo a mujeres y niñas en tantos lugares del mundo, cuando ahora se podría estar haciendo en todas las representaciones diplomáticas del Estado español alrededor del mundo. Muy Solo un interesante, pequeñito sí. matiz con relación a lo que dije de las mujeres afganas. No fue tanto el país, sin embargo, que sí que le dio una determinada cobertura, sino fue la sociedad civil. Fueron organizaciones de mujeres que le dieron la acogida, inclusive en sus propios hogares. Que sí que es verdad que era, vamos a llamarle una élite, que la palabreja no me gusta mucho, pero sí. Y efectivamente las otras no tienen derecho. O sea, ¿por qué? Porque nunca las consideramos. Pero yo quería centrarme más que nada en el tema de que sí que hay una apertura, pero que no es a nivel estatal, que no hay un compromiso político realmente, pero sí de la sociedad civil, y lo quiero poner en valor, ¿no? Sí, que luego no se quedaron en España. O sea, se les ayudó justamente a seguir a otros territorios de Europa donde realmente se les iba a dar el estatus que necesitaban. Pero que está ese otro gran grupo de mujeres y de niñas que muchas veces están solas, que pasan a determinados territorios y que nadie las protege. Porque inclusive se tienen que proteger de las propias fuerzas y cuerpos armados. O sea, es que es brutal, que supuestamente las están cuidando, ¿no? Completamente. Para ir finalizando, me gustaría preguntarles sobre las resoluciones de conflictos y los procesos de paz. Sabemos que las mujeres, y en concreto las mujeres jóvenes, estamos prácticamente invisibilizadas en estos procesos, como ya hemos abordado. Y me gustaría saber cómo contribuye esa perspectiva feminista a la construcción de la paz, que ya hemos comentado un poquito por encima, y qué experiencias exitosas de casos reales tenemos para poder tomar de referencia. No, lamentablemente no hay muchos. Y creo que aquí, vamos a hablar de España, está el grupo consultivo por parte de la sociedad civil, que muchas de las compañeras formamos parte de él, y sí hacemos muchísimo hincapié en, y no porque estemos en un espacio de la Federación de Mujeres Jóvenes, pero sí de la importancia que tiene de contar con las jóvenes. Importantísimo. Y acompañarnos. Las veteranas hemos hecho un camino, pero necesitamos o seguir acompañando, pero son las que vienen, y además vienen con una mirada más fresca y a lo mejor, y algo muy importante, no tan contaminada. Entonces, esa mirada es importantísima, y el accionar, por supuesto que es el accionar. Pero, y ahí donde tenemos que hacer en estos estamentos presión y exigir. A veces nos olvidamos de la palabra exigir, y tenemos todo el derecho de exigir que estén presentes, ¿no? Formación, por supuesto. Bueno, yo es que creo muchísimo en la potencia política de las mujeres jóvenes, porque aunque yo cada vez lo soy menos, evidentemente, tenía 16 años cuando empecé a acompañar víctimas de violencia sexual. Así que he pasado toda mi primera juventud y mi vida adulta trabajando con otras mujeres, trabajando con víctimas y con sobrevivientes, así que creo que todas desde nuestros espacios podemos actuar, y creo que además necesitamos la renovación también de determinados liderazgos. Ahora bien, sí creo que, y esto es concretamente, y como mujer de Abya Yala, que las mujeres jóvenes en el Estado español tienen que mirar muchísimo más hacia otras comunidades y hacia otras experiencias comunales, porque las experiencias de éxito están, por ejemplo, en Sepursarco, que es una comunidad maya quechí. Las experiencias de éxito están en el área Ixil de Guatemala, al igual que están en Caquetá, en Colombia, al igual que están en toda la zona de Magdalena, de Colombia.
Pero el gran problema que las mujeres jóvenes tienen a día de hoy en el Estado español es que su relato es muy occidental, absolutamente blanco y eurocentrado. Y yo creo que en la medida en la que ese pensamiento se empiece a descolonizar, van a poder ver también y contemplar experiencias exitosas de mujeres trabajando juntas y construyendo Estado, que en esto, por ejemplo, las mujeres colombianas son y han sido increíbles maestras siempre, construyendo Estado y haciendo país y haciendo comunidad, incluso dentro del marco de la propia guerra. Y creo que descolonizarnos es la labor que tenemos todas por hacer para encontrar realmente dónde están esas experiencias exitosas que han dejado tantos logros para la justicia de género para las mujeres en todo el mundo. Muy importante esto que sí, de ello no nos olvidamos, sí. Porque muchas, y la Federación y Mujeres Jóvenes están en ello. Si tenemos una plataforma de CEDAW, Estambul y Beijing, que hacemos informes sombras, y efectivamente el Estado da su informe y nosotras ahí estamos con la mirada puesta, y el papel que juegan las mujeres jóvenes es muy importante. Y hemos hecho, sobre todo con mujeres refugiadas y asiladas, un informe brutal, y hemos entrevistado mujeres de diferentes países, de territorios que ni siquiera se conocían los nombres, porque son experiencias de las propias vivencias que han tenido esas mujeres, que no saben hablar de las resoluciones, que no saben de esto, pero saben de la vida que han vivido, que son acuarteladas en unas casas para disfrute de absolutamente todos los hombres, no solamente de su población, sino de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y ellas nos han contado, hicimos además unas jornadas, y ha sido muy enriquecedor, porque nos han contado esa trayectoria. Porque sí que es verdad lo que tú dices, a lo mejor aquí vivimos en una situación muy privilegiada. Pues Beatriz, Adelia, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotras. Este ha sido un podcast quizás un poquito más serio que el resto, pero sí es muy importante tener presentes que lo global pues afecta también a lo cotidiano y que es muy necesaria tener esa perspectiva interseccional para poder deshacernos de muchos prejuicios que tenemos. También agradecerles a ustedes por tenernos presentes y estar aquí con nosotras, siguiéndonos, y les animo a seguirnos en redes sociales, seguir al podcast, suscribirse, y nada, que poco nos quejamos, la verdad, y menos mal que las mujeres pues estamos pidiendo justicia y no venganza. Muchas gracias.